espera de su carta para Hogwarts, terminó de politólogo. Especialista en la coyuntura electoral de la comarca, el Juego de Tronos en Poniente y los intentos de reforma del Ministerio de la Magia, estaciona el dragón para su columna, Mauro Casa. Hola a todos amigos, en esta ocasión recibimos en Te Digo la Otra al politólogo Enrique Crespo, ecuatoriano, que trabaja aquí en la London School of Economics sobre temas relacionados a la corrupción, porque sobre corrupción queríamos conversar en esta noche para ver un poco distintas formas de entender este fenómeno que a veces queda bastante entreverado entre diferentes definiciones, y también un poco cuáles son las causas de la corrupción, y hablar también sobre América Latina y sobre los casos más sonados de los últimos años en la materia. Así que bueno, para empezar lo recibimos a Enrique. ¿Cómo estás? Bastante bien acá con el clima de Londres, que al final parece que estamos en verano, pero Londres no conoce verano. No. Así que acá todo el tiempo es frío. Es lo que tenemos, es lo que hay. Enrique, para empezar, esto que yo arrancaba comentando, ¿cómo podemos entender de manera más concreta el fenómeno de la corrupción? Porque a veces, sobre todo en el debate público, para los ciudadanos y para los medios de comunicación, se habla de corrupción y ahí entra de todo. Entran coimas, sobornos, amiguismos, cosas que evidentemente son ilegales, pero también a veces entran otros fenómenos que son más típicos de la política y que no son necesariamente ilegales, ¿no? Entonces, ¿cómo se traza esa línea? Primero que nada, que lo que tú dices tiene mucha razón. El debate grande en la academia es que la corrupción per se no tiene una definición única. Como hemos comentado, el tema es que generalmente se entiende como el uso de cualquier bien público para generar ganancias privadas. Pero la mayoría de autores concuerdan que la corrupción no es absoluta, no es una materia que se entiende en blancos o negros, sino más bien en grises, es multidimensional. Entonces, en ese sentido, si partimos de esta definición del uso de bienes públicos para ganancia privada, pues depende de cómo lo veas tú. Como bien decías, hay cosas como el patronaje, por ejemplo, que se puede ver como corrupción. Depende de cómo tú lo mires. Hay otras sociedades en las que te dicen, porque al final del día eso se llama networking. Lo hemos visto mucho en Europa. Acá lo llaman networking. El patronaje acá es networking. Tengo un amigo que trabaja en tal lado, entonces consigue un buen trabajo y no lo ven nada de malo. En América Latina lo vemos como algo, como nepotismo. Muchas veces como nepotismo si cerca familiares o amigos muy cercanos de uno. Entonces, yo creería que en ese sentido la corrupción, otra vez, no es absoluta, no se puede medir en blancos y negros, se mide en base también a valores sociales, no solamente a indicadores externos, de indicadores numéricos absolutos, muchas veces es más cualitativa y depende de los valores que estén vigentes en la sociedad en ese momento. Y también incluso las definiciones legales a veces dejan amplios márgenes para la actuación de los jueces, ¿no? Tampoco tienen forma de definir de manera muy taxativa qué comportamiento se entiende como corrupto, ¿no? A veces pienso, bueno, estamos diciendo, ok, el uso de bienes públicos para beneficio privado, pero muchas veces ese uso puede ser legal. Hay bienes públicos que la ley permite que los utilicemos los privados y los utilicemos con fines de lucro. Hay que ver el caso de Dilma ahorita, que es bastante sonado en Brasil. Básicamente ella hizo algo administrativo, claro, que lo hicieron todos los demás presidentes de la historia democrática de Brasil. Resulta que ahora el Parlamento brasileño, el Senado brasileño, la Cámara Baja y Alta deciden que eso es corrupción, claro, y que ella entró en un acto de corrupción. Y uno se pregunta, ¿por qué aquí, por qué ahora? Cuando esto era algo que se venía haciendo antes y era muy conocido que se hacía. Que incluso legalmente en Brasil nunca estuvo como legal, pero que por norma se asumió, tanto expresidentes como exministros de finanzas, que se podía hacer para estabilizar la economía. Adelantar gastos de un año a otro. Mover los presupuestos de un año a otro, cosa que, bueno, en países como el mío, Ecuador, se hace y no es ilegal. En Ecuador ni siquiera es ilegal. Está también el fenómeno que a veces a la gente le hace mucho ruido, pero que es muy típico, sobre todo de países federales, que se conoce como pork barrel, ¿no? Cuando el barril de los puercos, que es que básicamente las autoridades del gobierno central tienen que negociar con autoridades locales o con diputados que tienen pertenencias locales para que les voten proyectos, y en ese intercambio intercambian cosas, intercambian votos por un puente, o votos por un hospital, o votos por una escuela, y eso en la mayoría de los sistemas políticos se entiende, básicamente es negociación, es la política y no es corrupción. Y no es corrupción, precisamente. O sea, entonces otra vez regresamos al punto de, como yo lo decía o lo definí desde un inicio muy claro en lo que estaba estudiando, es decir, la corrupción se entiende mucho más desde una perspectiva individual, social y de valores que desde una perspectiva legal y normativa. Porque si lo vuelves solo legal y normativo es blancos y negros. Entonces tendrás que redactar una ley completa con puntos y comas que te diga todo lo que es corrupción, con, no sé, párrafos enormes diciéndote todo esto es corrupción. Y bueno, incluyes todo, pero no es así. En ninguna sociedad la corrupción es absoluta. Se maneja en un rango de valores
que se establecen sin ser deterministas, sin decir que la cultura determina y eso está hecho y así es y no se puede cambiar, pero sí determinan en gran manera cómo la gente ve y no ve lo que es corrupción. ¿Y por qué hay corrupción? ¿Qué ha entendido hasta ahora la literatura como las causas principales? ¿De dónde viene la corrupción? Yo lo veo al menos dentro de dos grandes vertientes, lo que yo llamo explicaciones estructurales y explicaciones más a un nivel de decisiones individuales culturales. ¿Por qué estructurales? Porque generalmente cuando se habla de corrupción, sobre todo en países en vías de desarrollo, se la relaciona mucho con variables muy grandes, como calidad de democracia, crecimiento económico, pobreza, descentralización, que es algo que se usa mucho en la modernidad, y todas estas grandes variables se dice, bueno, si un país es pobre, son corruptos porque son pobres. Claro. Si un país no tiene una democracia sólida, no es un país corrupto porque viene de un lugar sin instituciones, de una democracia no consolidada y no hay rendición de cuentas. Digamos que la gente no puede controlar lo que sus políticos hacen. Cuando se dice es corrupto un país porque no hay descentralización, porque obvio, se entiende que un gobierno central, por lo que tú decías, por temas de port barrel, por temas de que hay poca accountability, no hay mucha contabilidad del gobierno central, tienden a hacer lo que se les da la gana y por ende no hay quien les ponga un pero. Entonces, estos son como los sets de lo que yo lo he determinado como estructural, es decir, vemos al país como está y según eso decimos, por esto el país es corrupto. Pero te das cuenta que en la historia hay países, no solamente uno, sino muchos, que comienzan a salirse de este patrón, que comienzan a consolidar sus democracias, comienzan a consolidar instituciones, la gente está satisfecha con esas instituciones, la gente está satisfecha con la democracia, la economía es próspera, pero siguen siendo corruptos. Es interesante lo que decís acerca de la pobreza y la corrupción, sobre todo porque en campañas electorales se usa mucho el argumento de fulano tiene plata y por eso no va a robar, ¿no? Cuando muchas veces pasa que sectores populares apoyan a candidatos extremadamente ricos, que vienen de élites, y se utiliza ese argumento, ¿no? Ya tiene y no va a robar, como si la decisión de robar estuviera asociada a una necesidad económica, ¿no? Recuerdo claramente, bueno, ni que hablar Donald Trump en Estados Unidos ahora, pero bueno, la campaña del presidente Cartes en Paraguay ahora, un multimillonario presidente paraguayo, también muy basada en, bueno, ya tiene, no nos va a robar. Sí, no, es que precisamente se parte de decir, el segundo tipo de explicaciones que pueden darte lo que es la corrupción vienen de una visión más individual, más cultural, más de valores, lo que quiere decir, la corrupción nace porque tú como persona piensas y sientes que los demás a tu alrededor tampoco están jugando por las reglas, por ende no tiene sentido para ti como individuo dentro de tu cultura jugar bajo las reglas. Claro. Como decía, se me va Rothstein, si no me acuerdo quién lo dice, lo cito a él decía, no tiene sentido ser el único policía no corrupto en un departamento policíaco donde todos los demás policías reciben coimas, porque entonces todos se están beneficiando del esquema menos tú. Entonces, en esta segunda visión de explicaciones de la corrupción, que es más individual, tiene mucho que ver con eso, decisiones individuales, cómo tú percibes a quienes están a tu alrededor. Y por ahí es donde se va un poco más mi estudio en la parte de decir, en países como por ejemplo los países latinoamericanos que han experimentado una década de cambios, para bien y para mal en muchas cosas, eso es discutible, no es el punto de esta conversación, pero que han experimentado desarrollo económico, que han experimentado desarrollo social, sobre todo, que han experimentado un crecimiento de las clases medias muy amplio, la gente dentro de esos países todavía percibe la corrupción como un problema y no se diga desde afuera. Desde afuera los indicadores internacionales siempre han pensado que estos países siguen siendo corruptos. Claro. Entonces, cuando te pones a pensar en eso, dices, ¿por qué un ecuatoriano, un colombiano, un peruano, un uruguayo, un chileno, un argentino, brasileño, lo que tú quieras, que ha experimentado estos cambios a favor de la mayoría de la sociedad, todavía percibe que existe corrupción y corrupción de niveles muy altos? Hablando del ejemplo de Ecuador, de Colombia, de Perú, que son los que yo he estudiado un poco más a fondo, tienes que el 80-85% de la gente percibe que la corrupción está presente en todos los ámbitos de la sociedad. Es demasiado alto. Somos de los países en la región que más altos niveles, y a nivel mundial igual, tenemos de percepción de corrupción. Entonces, una explicación alternativa es decir, hay algo que la gente percibe a su alrededor que no le permite, por más que la victimización ha bajado, pensar que la corrupción se ha ido. Y es la contradicción ahí. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿a usted le han pedido una coima? 9 de cada 10 te dicen no. Claro. Pero cuando le preguntas a alguien, ¿la corrupción está esparcida en la sociedad? 9 de cada 10 te dicen sí. Bueno, ahí obviamente estamos hablando que hay factores que tienen que estar jugando, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, la forma en la que se esparcen ciertos sentidos comunes y ciertas visiones dominantes, ¿no? Precisamente, y por ahí va la teoría de Rothstein, que es el autor con el que estoy trabajando, bajo la agenda de investigación que él propuso, en la que estoy trabajando yo en mi dissertation acá en LSI,
que es en la que él dice, estas narrativas sociales se crean. Claro. Y él rompe con el determinismo, porque yo muchas veces sí me he planteado y he creído también que hay explicaciones culturales para muchas cosas, pero tú dices, cuando crees en lo cultural, crees que es determinista, que simplemente eso pasa porque así es la cultura y eso no se cambia. Y dice, no, esto pasa porque es la cultura, pero viene de algún lado, emana de un lugar, está siendo creado y sostenido por algo. Y puede ser los medios de comunicación, pueden ser políticos, pueden ser las mismas instituciones que están rotas. Entonces él dice, el problema grande para entender la corrupción es la confianza interpersonal. Las sociedades menos corruptas en el mundo son donde la gente más confía los unos en los otros. Y en América Latina, otra vez regresando al ejemplo de estos 3 países, Ecuador, Colombia y Perú, tienes índices muy bajos de confianza interpersonal. Recién hubo un estudio en el 2000, que se publicó en enero de este año, de 2016, que medía los valores en sociedades, y estos 3 países están en el, de 160 países medidos, más o menos, estamos en el ranking 150 para abajo. Claro. Muy bajo en confianza interpersonal. Entonces, por ahí se entiende un poco de ¿por qué la gente cree todavía que la corrupción está tan ahí dentro de las instituciones, tan ahí metida en el tema de coimas, en el tema de abuso de poder, pese a que ellos mismos no la han experimentado? Como tú bien dices, si bien es cierto, no me he dedicado a investigar de dónde está viniendo eso, es muy plausible, y Rothstein lo propone, que esta narrativa no es algo que está ahí, que no se puede cambiar, sino que está siendo creado, está siendo impuesto, viene de un lugar que hace que la gente perciba a los demás de esta manera y que por ende perciba que la corrupción está presente. Y también uno ve que, bueno, por lo menos en las últimas décadas, creo que también lo hizo fuertemente la izquierda cuando la derecha estaba en el gobierno, y ni que hablar lo ha hecho la derecha en esta última década de gobiernos progresistas, es la utilización de la corrupción prácticamente como única o principal bandera política, ¿no? En momentos donde, como vos decías, otros indicadores, otros asuntos que hacen a la vida de la gente parecieran ir mejorando, para las derechas del continente ha sido agarrarse de la bandera de la corrupción prácticamente como único argumento electoral, como único argumento para tratar de generar apoyo en el electorado contra los gobiernos progresistas, ¿no? Y es evidente que en América Latina este fenómeno se da en ambos lados, al punto en que en América Latina ser político es sinónimo de ser ladrón. Ser funcionario público, ser burócrata es sinónimo de ser, no sé, un vago que no trabaja y que está haciendo plata ahí, Dios sabe cómo. Entonces, si vamos desde esa perspectiva, evidentemente, como tú lo dices bien, cuando la corrupción se ha vuelto una narrativa tan pesada que ha afectado cómo las personas perciben a las instituciones, ese es un fenómeno que se refuerza solo. Mientras uno piensa que las instituciones son corruptas, lo que uno va a recibir de vuelta es que uno no puede confiar en quienes están a su alrededor, y por ende uno va o a justificar o a percibir que la corrupción está rampante en la sociedad. ¿Y cómo se cambia esto, Enrique? ¿Qué reformas, por lo menos a grandes rasgos, se te ocurren que si entendemos la corrupción de esta manera, cómo se combate desde el Estado? Es un tema muy complejo que va más allá de la perspectiva del castigo, y es lo que yo he venido diciendo en el caso muy puntual de Ecuador. Se han pasado muchas leyes, se han creado instituciones nuevas que pretenden pelear la corrupción, pero lo ven desde otra vez la corrupción como una cosa estructural. La corrupción, como peleemos contra la corrupción pensando en el gran político, en el gran pez que está robando del gran barril, cuando eso no es tan cercano a la gente. La corrupción que se debe combatir para cambiar esta percepción en la gente es la que ellos sienten en el día a día. Porque a la gente, cuando le preguntas de corrupción, la primera respuesta que te dan no necesariamente está asociada con hace 5 años un político robó tantos millones, ni siquiera lo saben. Pero si un policía le pidió una coima al primo, del sobrino, de la vecina, la persona dice, no, la corrupción está ahí. Entonces hay que empezar por ver cómo la corrupción afecta al votante promedio, porque esa narrativa hay que cambiarla. Mientras la gente vea y sienta la corrupción como esparcida en la sociedad, otra vez esto se refuerza solo, no confían en su entorno, no confían en las instituciones, y por ende esto se sigue dando el fenómeno de cada vez que vemos corrupción, sí, es que el país es corrupto y punto, no importa que también o mal estamos siendo corruptos. Muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo aquí en Te Digo la Otra, y bueno, esperamos con ansias los resultados de esa investigación para seguir discutiendo, sobre todo para poder pensar en particular cómo este fenómeno de la corrupción termina siendo un escollo o una condicionante para el desarrollo de nuestros países, ¿no?